Buenas tardes a todos para el programa Astronomía en Latinoamérica. Esta tarde de domingo 24 de enero de 2021 estamos entrevistando a Diego Córdoba. Diego Córdoba es de nacionalidad argentina, se encuentra en Buenos Aires, yo estoy en la ciudad de Guatemala, estamos haciendo una entrevista virtual y es un gusto platicar con Diego, que es un periodista especializado en temas en tecnología espacial y toda serie de temas de astronáutica y del espacio. Un gusto saludarte, Diego. Muy buenas tardes. Gracias. Eh, entramos a, Gracias por hacernos tiempo para esta entrevista. Realmente, aunque el programa dice astronomía, pero está realmente relacionado con astronáutica, astrofísica y todos estos temas nos interesan para los que estamos haciendo astronomía en Latinoamérica. Y tengo entendido, para conocimiento de todos los que nos escuchan, que tú eres un periodista que se ha especializado en la actividad espacial, en todo tipo Así de es. cosas espaciales. Te vemos publicando en las redes sociales con mucha propiedad. Has hablado con astronautas, has tenido diálogos directamente con ellos y creo que podemos decir que eres un experto en este tema con toda confianza. Así que Bueno, gracias por eso último. Ahora lo vamos a dilucidar un poquito en esta charla, seguramente. también eres autor de un libro, eres autor del libro Huellas en la Luna, Así que es. se acaba de estrenar en el año pasado, entiendo, ¿verdad? Sí, ya en Se el publicó. anteaño, en realidad en el 2019, cuando se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la Ah, Luna. O sea, la idea era justamente 2019. 2019, justamente para que saliera en ese año para conmemorar el 50 aniversario de la llegada de los primeros hombres a la Luna, ¿verdad? Pero ya que mencionamos mi trabajo, justamente en ese trabajo no solo quise compilar todos los logros del programa Apolo y de esa fantástica misión que supo poner hombres en otro mundo, sino además todo el proyecto en general, desde el inicio hasta la finalización del programa Apolo y el legado que nos dejó después de 50 años, ¿verdad? O sea, es un libro en el cual he tratado de compilar todas las misiones, las que precedieron y las que le siguieron a Apolo 11, y sobre todo lo más importante, como te dije recién, el legado que nos dejó los vuelos a la Luna, porque si bien es un hecho meramente astronáutico, el legado que nos deja, entre otros tanto que nos ha dejado a nivel tecnológico, también nos los ha dejado a nivel científico y a nivel astronómico. Hoy el 80 o el 85% de lo que sabemos de la Luna es gracias a las muestras que trajeron las distintas misiones Apolo de las distintas regiones de la Luna a la cual han ido. Justamente gracias a ellos les debemos justamente una gran variedad que ha hecho un aporte científico y astronómico impresionante ya en aquellos años. Y creo que en el 2019, cuando se cumplieron 50 años de esta primera llegada a la Luna, fue un buen momento para recordar semejante hazaña, semejante proeza, y bueno, y un legado que está muy actual hoy en nuestros días. Por supuesto. Y hemos visto que cada cierto tiempo te entrevistan de canales de televisión o en radio para los temas del espacio, pero yo quisiera preguntarte cómo empieza esta afición o esta no afición, esta dedicación, esta profesión, porque esto ya es una profesión, esto ya no es una afición, esto ya es una actividad. Y, sí, Eh, tú lo has dicho, así, Eder, tú lo has dicho. Primero fue una ficción y después fue una profesión. O sea, la ficción empezó hace muchos años. Era muy pequeño, tenía unos 10 años de edad más o menos. Fíjate que este año no me da vergüenza decir la edad, voy a cumplir 50 años. O sea que hace más de 40 ya que estoy con estos temas de astronáuticos, ¿verdad? Y en realidad creo que era mucho más pequeño incluso que 10 años, pero tomo esa edad de referencia, año 1981, porque recuerdo un hecho muy importante a nivel astronáutico y a nivel personal, ¿verdad? En aquel entonces, en el 1981, había comenzado la era del transbordador espacial, el transbordador Columbia, realizaba su primer vuelo en abril de 1981. Y yo ya para ese entonces, obviamente, ya tenía noción de la llegada del hombre a la Luna y de los grandes logros que habían cosechado, y siempre lamenté no haber sido testigo, haber nacido después de aquella gran hazaña, no haber sido testigo directo de aquellos acontecimientos de 1969. Pero cuando enciendo el televisor, todavía lo recuerdo como si fuera hoy, vi tanto el lanzamiento como el aterrizaje del transbordador Columbia, aquella primera misión de abril de 1981, y ahí comprendí que estaba viendo no solo una nave novedosa, una nave nueva, una nave espacial con forma de avión que podía despegar como un cohete y aterrizar como un avión,
sino que además era consciente de que estaba siendo testigo de un hecho en vivo astronáutico, y a partir de ahí creo que fue el momento que ahí decidí y me dije, quiero saber todo sobre estos logros astronáuticos, los enfrentamientos eternos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que dichos enfrentamientos hicieron posible, bueno, la competencia. Sé que es un capítulo más de la Guerra Fría, pero es lo que enalteció, se puede decir, la tecnología del ser humano en el espacio. Y muchos años después me decidí justamente a seguir la carrera de periodismo para darle un contexto profesional a esta gran afición, a esta divulgación que yo ya venía haciendo de años antes de ser periodista. Con la carrera de periodista y con el título de licenciado en periodismo y comunicación social, como que adquirí más herramientas para poder divulgar esta ficción que ya venía de muchos años antes, ¿verdad? Así que como vos bien dijiste, primero fue una ficción y ahora, bueno, mezclado con estas herramientas profesionales, una profesión, ¿verdad? Pero yo siempre me dicto mucho de decirme experto porque, bueno, siempre aprendo, todo el mundo, todos aprendemos, creo que estamos acá para aprender permanentemente y así como divulgo también pregunto, me encanta preguntar, me encanta aprender y seguir divulgando con lo que uno aprende, todos los días, todos los días. ¿Y cómo haces para informar, para mantenerte informado sobre las misiones espaciales, estando, bueno, ahora ya no importa tanta la distancia, ¿verdad? Física, pero sino porque tenemos mucha tecnología. Pero me imagino que es un trabajo que lleva a investigar, preguntar, contactar Sí, personas, etcétera. No es tan fácil. Es sí. decir, tienes que estar muy, además no te conceden las entrevistas así de rápido y no sé, cómo es ese trabajo de llegar hasta ahí, hasta la persona? Sí, Veo, bueno, obviamente con el correr de los años las herramientas han variado. Cuando era pequeño y cuando era esa famosa ficción, obviamente eran los recortes periodísticos de diarios de la prensa gráfica, en el cual ahí pude armar, digamos, el primer compilado de misiones espaciales. Después, obviamente, la tecnología hizo lo suyo, desde el año 2000 en adelante, cuando ya, obviamente, empiezan a incursionar en nuestras vidas los mails, la internet, sí, digo bien, más de 20 años en adelante. Obviamente, las agencias espaciales, la NASA sobre todo, que es la agencia más antigua que tenemos en el planeta, es una de las primeras que, digamos, incursionó en la red de internet, promoviendo las direcciones de cada uno de sus centros espaciales. Bueno, obviamente puede hacerme, digamos, de comunicación con ellos, de primero comunicarme, identificarme quién soy, qué es lo que hacía. Y obviamente las agencias espaciales en general, no solo la NASA, sino cualquiera, digamos, tienen muy buena predisposición para quienes queremos comunicar sus logros en los medios y en otros países, ¿verdad? Después, bueno, lo que es entrevista a astronautas, yo creo que cada una de las entrevistas que he logrado es una historia aparte, o sea, no necesariamente he mandado mails y me han respondido directamente. A veces me han tardado mucho más en contestarme, a veces el astronauta en cuestión que yo quería entrevistar no estaba disponible y tenía que insistir durante muchos meses. Y otros, que son creo que las entrevistas más potables que he tenido, son las que he logrado a nivel personal. O sea, las que más rescato son las de los astronautas que nos han visitado aquí en nuestro país, en Buenos Aires o en otras provincias de San Luis, en nuestro territorio nacional, cuando nos han venido a visitar, ¿no? En ese marco fue cuando logré las entrevistas más eh, potables, por decirlo de alguna manera, con Edgar Mitchell, que fue piloto del módulo lunar de Apolo 14 y sexto hombre en la Luna, y Charlie Duke, de Apolo 16, de octavo hombre en la Luna, también piloto del módulo lunar, dos caminantes lunares, nada menos, que bueno, en su momento nos han visitado en nuestro país, y tuve la oportunidad de acreditarme con la institución que los traía, y bueno, déjame decirte que cada mínima palabra de ellos, proveniente de hombres que han estado en otro mundo, valía más que oro, ¿verdad? Y claro. varios de esos testimonios que he conseguido de estas dos excelentes personas están justamente en mi libro, ¿verdad? Huellas en la Luna, porque como periodista lo tomo como lo que es, información de primerísima mano, o sea, palabras de personas que han estado allí directamente, sin intermediarios, ¿verdad? Y bueno, hoy en día el abanico de la tecnología espacial se está abriendo permanentemente, o sea, ya no es la NASA la protagonista, ni la ESA, Agencia Espacial Europea, hoy el protagonismo está virando, lo veo como algo positivo, ¿no? A empresas privadas como SpaceX, de Elon Musk, que hoy casualmente ha sido protagonista del lanzamiento múltiple de satélites, de 143 satélites en un solo lanzamiento, y es hoy por hoy quien está logrando la apuesta de astronautas.
de la NASA en la estación espacial, ¿no? Y bueno, la verdad que me interesaría ahora, que es lo que estoy tratando de hacer, entrevistar ingenieros o personas que están relacionadas con SpaceX para, digamos, volver a tener información de primera mano de lo que está pasando hoy, que es un presente muy activo y muy interesante. Tenemos por un lado SpaceX, hablando de lo que está pasando hoy, SpaceX en los Estados Unidos, pero tenemos la Agencia Espacial Japonesa, tenemos la Agencia Espacial Árabe, que va a descender un vehículo próximamente en Marte. Tenemos Sí. la Agencia Espacial China hindú, también, hindú China, también. que está Es increíble. haciendo maravillas en esos descensos en la Luna. ¿Cómo ves el panorama actual al panorama cuando estaban bajando los astronautas en la Luna hace 50 años? ¿Qué cambios grandes notas tú? Es otro mundo. O sea, en 50 años para mí es relativamente poco tiempo por la gran cantidad de cambios que han sucedido en el medio, ¿verdad? O sea, hace 50 años los logros estaban, digamos, determinados por agencias espaciales que eran propiamente gubernamentales. Y esto estaba resumido en un diálogo entre la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, y la Unión Soviética, que ni siquiera tenía agencia espacial en aquel entonces. ¿No? Recordemos que la Unión Soviética nunca tuvo una agencia espacial, siempre estuvo descentralizado todos sus esfuerzos. Quizás esa fue una de las causas por las cuales no pudieron llegar a la Luna. Rusia recién tuvo la primera agencia espacial, creo que fue en el año 1991, o sea, ya cuando la Unión Soviética no existía, ¿verdad? Pero bueno, hasta ese entonces fue un diálogo entre ellos dos, y la gran tecnología de punta espacial que salió fue de la competencia de estos dos grandes potencias espaciales. Hoy estamos hablando, después, al poco tiempo vino la Agencia Espacial Europea como el tercer jugador, pero hoy estamos hablando de todas estas agencias espaciales que has nombrado, otros jugadores, como China, Japón, bueno, Agencia Espacial Hindú, Agencia Espacial de los Emiratos Árabes, que si todo va bien, el mes que viene va a posicionar un vehículo orbitador en torno a Marte, nada menos. Yo lo veo como algo muy positivo, porque cualquier esfuerzo que se quiera realizar de acá a la reconquista de la Luna, que es lo que ya se está haciendo, ¿no? O sea, volver a la Luna o ir a Marte, va a requerir una colaboración estrecha entre varias agencias espaciales. Ya no va a poder ser el mérito de una agencia espacial sola, ni mucho menos. Y no porque sea un tema, no haya una limitación tecnológica, va a haber una limitación financiera y hasta humana. Y hoy por hoy ya la conquista espacial ya se ve no como una competencia política, sino como lo que debe ser un desafío humano, un desafío tecnológico y científico, que tiene que ser abordado necesariamente en un marco de colaboración entre agencias espaciales. Así que yo lo veo como algo positivo. De hecho, no hay enemigos declarados. El único que a veces parece estar un poco al margen de todo es China, por China. ese hermetismo, este secretismo que siempre tienen, ¿verdad? Pero yo pienso que acá unos años más ellos tendrían que también integrarse al resto de otras agencias que siempre han terminado colaborando unos con otros. Siempre. El ex vicepresidente Pence dijo que iban a ir a la Luna esta vez para quedarse los norteamericanos. Con el nuevo presidente Biden, ¿crees que va a seguir ese programa? ¿Cómo ves las posibilidades Se está de hablando mucho al respecto de eso, porque, bueno, vamos a recapitular todo el principio del nacimiento del programa Artemisa, que es el programa que el expresidente Donald Trump ha prometido para el regreso a la Luna. O sea, siempre supimos que fue una especie de estrategia política, porque el horizonte, la meta que él había puesto estaba más allá de su mandato. O sea, ha tenido mucho que ver el hecho de que quizá él aspiraba a una reelección. Entonces, ese horizonte, esa llegada a la Luna para el año 2024, obviamente comprendía un segundo mandato de él que, como hemos visto, no se ha producido. Ha sido elegido el presidente Joe Biden, demócrata, o sea, del otro signo político que impera en los Estados Unidos. Y los demócratas últimamente, como también lo fue Obama, ha tendido a tener una política más bien interna, digamos, de darle prioridad a otras cuestiones. Pero yo pienso que este programa ya está en marcha y yo tengo la esperanza de que va a seguir. Quizá no en los plazos tan, digamos, tan cortos y tan pretenciosos que había impuesto la administración Trump para el 2024. De hecho, hace muy poquito hubo una prueba de fuego estático del cohete SLS, el cohete principal que debería impulsar la nave Orion hacia la Luna, la nave tripulada, y ha habido algunos problemas a resolver, ¿verdad? Bueno, igual no es para alarmarse ni mucho menos, las pruebas son para eso,
para determinar fallas, pero el primer vuelo no tripulado de la Artemisa 1 estaba programado originalmente para noviembre de este año, y yo pienso que ese vuelo ya se va a atrasar un poco y va a concatenar y atrasar los otros dos vuelos que ya serían tripulados. El tercero, en lugar del 2024, a mi modesto entender, puede ser que se ralentice para el 2026 o un poco más. Pero yo pienso que el programa Artemisa va a seguir, quizá con las ralentizaciones del caso, ¿no? Pero va a seguir y esperemos ver hombres en la Luna de la mano de la NASA. Elon Musk, hablemos de Elon Musk. Elon Musk viene y oxigena a la NASA porque le da un vehículo para subir astronautas que no tenían, porque Exacto. estaban parqueados ya porque ya no se podían usar. ¿Cómo ves el papel de Elon Musk dándole esta nuevo impulso a la NASA y si está relacionado con el proyecto Artemisa o se va a relacionar? Es una muy buena pregunta. Vengo trabajando en esta pregunta que acabas de hacerme en los últimos meses, más o menos. Porque hay algo raro que está pasando y vamos a detallarlo un poco ahora mismo. Elon Musk y su empresa SpaceX es una de las 3 empresas finalistas que ha sido invitada por la NASA para el programa Artemisa para desarrollar el módulo lunar, o sea, el vehículo aterrizador del programa Artemisa, ¿verdad? Bueno, las otras 2 empresas que han ganado la final, son los finalistas, una es Dynetics y la otra empresa es Blue Origin, que digamos es el compendio entre Lockheed Martin y bueno, la empresa también de Jeff Bezos. El tema es que estos 3 finalistas, o sea, Dynetics, SpaceX y National Team, donde incluso está Blue Origin ahí metido en el medio, estos 3 finalistas han propuesto 3 modelos muy distintos entre sí para hacer la nave que va a alunizar, ¿verdad? La NASA no va a participar para nada en este vehículo que va a alunizar. Se lo dio a una de estas empresas, ¿verdad? Los modelos de las empresas de Dynetics y de National Team nos recuerdan mucho al módulo lunar de Apolo 11, obviamente mucho más moderno. Pero el modelo que propuso SpaceX de Elon Musk es una nave que básicamente tiene muy poco que ver con un módulo lunar. Parece más bien una nave independiente, que no necesitaría del resto del hardware del programa Artemisa. Me estoy refiriendo a la Starship, esta nave que hace poco realizó una prueba de vuelo libre de 12 kilómetros de altura y muy posiblemente mañana lunes realice otra, el famoso SN9. Esa nave Starship tiene una variante que se llama Lunar Ship o Moon Ship, que aterrizaría verticalmente como este gran cohete que vimos, este gran vector que vimos hace unos pocos días, que posiblemente veamos mañana también. Y esto nos está indicando que Elon Musk en el proyecto lunar podría cortarse solo. O sea, estamos hablando de una realidad paralela de que por un lado esté la NASA desarrollando el programa Artemisa y por otro lado Elon Musk sigue avanzando con su Starship y dentro de unos pocos años esté en condiciones de decir que él solo con su proyecto del Lunar Ship se independiza de Artemisa y puede llegar a la Luna incluso antes que la NASA. Entonces alguien estaría pensando si esto no es una competencia entre el Estado y los privados, ¿verdad? Yo pienso que más que una competencia es un feedback, una retroalimentación mutua entre los dos. Porque como vos bien dijiste hace unos instantes, SpaceX le ha dado aire, le ha dado oxígeno a la NASA. Ni más lejos, volvió a poner astronautas en órbita después de 9 años de no tener naves propias. Pero bueno, es un proyecto aparte, o sea, Elon Musk no se quedó con esto de llevar hombres a la estación espacial a 400 kilómetros de altura y nada más. Él está mirando a la Luna, está mirando a Marte también, con su nave, con Starship. Incluso esta semana fue noticia también el hecho de la compra de SpaceX por parte de 2 plataformas marinas para adaptarlas a hacer plataformas de lanzamiento de estas naves Starship. O sea, Elon está hablando muy en serio, está avanzando a pasos agigantados, y yo pienso que uno de los dos va a llegar a la Luna, o la NASA o SpaceX, pero en definitiva es la humanidad la que va a volver a la Luna, y ese es el principal punto al cual hay que volver primero antes de pensar en ir a Marte, que esto ya es otras complicaciones y otro tema, es otro cantar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La llegada de la Luna yo la veo posible, la veo inminente, quizá en el 2024 o en el 2026, no tengo claro todavía si va a ser Artemisa o si va a ser SpaceX, pero uno de ellos dos va a ser seguro. Y a pesar de esta aparente competencia, para mí va a haber sigue existiendo una relación de conveniencia entre ambas partes. Entonces estamos hablando de 3 años, más o menos 3 o 4 años, para llegar a la Luna y establecer una estación permanente.
ya habría planes de establecer un basamento, una estación ahí fija. Sí, sí, por un lado se piensa en una estación espacial muy pequeña con respecto a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Una estación que estaría orbitando la Luna, llamada Gateway. Ese proyecto es parte del programa Artemisa, que sería una estación espacial, pero orbitaría la Luna en una órbita más bien polar. ¿Por qué? Porque el programa Artemisa implicaría hacer un aparcamiento en esta estación espacial para después descender en el polo sur lunar. O sea, recordemos que el programa Artemisa, el objetivo del programa Artemisa no es volver a las zonas donde las misiones Apolo se establecieron, allá por la década del 60 y 70, ¿verdad? Las misiones Apolo, por la característica de la órbita que tenían, podían explorar zonas en la zona ecuatorial lunar, quizá un poco más al norte o más hacia el sur de la línea ecuatorial lunar, pero no mucho más allá. Artemisa va a ir al polo sur lunar, donde hay, motiva justamente el hallazgo de pequeños rastros de agua, no agua líquida como la conocemos, pero sí pequeños rastros de agua en forma molecular que estarían denotando quizá otros procesos geológicos ocurridos en la Luna que hoy desconocemos, y también la abundancia de ciertos minerales como el helio 3, que sería muy interesante poder establecer la cantidad y la posibilidad de recolectarlos. Es un mineral que podría sernos muy útil para energía y es más bien escaso en la Tierra, ¿verdad? Estos serían los nuevos motivos para volver a la Luna. Científicos, bueno, políticos también, menos que hace 50 años, también económicos, ¿por qué no, verdad? Y el siguiente paso sería una base permanente en la superficie lunar, pero esto ya sería el plan de mediano y largo plazo, ¿no? Ya de ir enviando vehículos cada vez más pesados y cada vez más complejos en otros lanzamientos, y mandar hubs, o sea, módulos habitacionales, para ir creciendo de a muy poco, ya con varios vuelos, estoy hablando de 10, 15 vuelos o más, que pueden ir enviando de a poco estos suministros para ir creciendo esa estación que estaría en la superficie lunar. Y ese sería el puntapié, digamos, inicial o el eslabón para pasar al siguiente, que sería ahí la conquista de Marte, que eso yo lo veo más distante en el tiempo, pero bueno, este sería el Sí, primer paso. pero sí, todo lo que tú estás diciendo es lo lógico, que primero lleve tiempo en hacerse una estación ahí, construirla, etcétera. Yo no lo veo menos de 10 años, tal vez, pues, pero, Exacto. o sea que para que sean bien establecidos. Por otro lado, veo que, como tú dices, se van a lanzar vehículos más frecuentemente, y eso implicará más demanda de astronautas para todos los que, digamos, en Latinoamérica habrá más oportunidad para los que quieren. Hay muchachos que quieren ser astronautas, Sí, por o será que supuesto. se va a abrir líneas para eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora la demanda de astronautas no es muy grande porque, bueno, fíjate que hemos pasado 9 años, la NASA ha pasado 9 años sin vehículos tripulados. O sea, los pocos astronautas que tiene iban hasta ahora en las naves rusas Soyuz y no tenían un vehículo propio. Ahora, casualmente hace poquito estuve revisando el manifiesto de vuelos para este año 2021 y obviamente ya la nave Dragon de SpaceX ya entró en la fase operativa, o sea que hay 4 vuelos previstos este año, cada vuelo con 4 astronautas. Entonces ahora ya se empieza a incrementar la rotación de vuelos de los astronautas, van a necesitar cada vez más. Recuerdo, por ejemplo, históricamente hablando, ¿no? Cuando inició la era del transbordador, en 1981 con el Columbia, 3 años antes, en 1978, se había elegido un grupo de astronautas para el primer grupo de astronautas para el transbordador, ¿no? Me estoy refiriendo al grupo 8 de astronautas, la selección de 1978. Se seleccionaron a 35 astronautas, una barbaridad, un grupo grandísimo, ¿no? Y cuando Estados Unidos y la NASA tomó la decisión de construir la estación espacial, allá por el año 1996, se había seleccionado un grupo, el grupo 16, de 36 astronautas también, una barbaridad en la cantidad de astronautas que habían seleccionado. Entre ellos, nuestro compatriota Fernando Frank Caldeiro, la cual he desarrollado una muy linda amistad con él, con este astronauta nacido en Buenos Aires. Lamentablemente falleció antes de poder hacer su primer vuelo, pero con él también he tenido en su momento entrevistas de información de primera mano de cómo iban los trabajos de ensamblaje de aquellos primeros módulos de la estación espacial, ¿verdad? Hoy la NASA elige astronautas cada 3 años, más o menos, cada 4, son grupos pequeños de 10 astronautas, más que nada a veces para reemplazar a los que ya se han retirado o se van retirando. Pero cuando ya se largue con todo el programa Artemisa, el siguiente grupo de astronautas ya va a ser más grande otra vez, como estos históricos que te comenté.
cuando ya se establezca el programa Artemis y se vuelva a la Luna, ahí se va a requerir otra vez no solamente la presencia de pilotos, sino también la presencia de científicos, químicos, físicos, geólogos, importantísimo lo de los geólogos, ¿verdad? Entonces ahí es como que se va a volver a abrir el abanico de posibilidades para todo aquel que quiera ser astronauta, o sea que eso nos permite soñar un poquito para todos los jóvenes de toda América, ¿por qué no? Claro, sí. Y aparte también estaría la demanda por las empresas privadas de astronautas. Ni También la hablar, de... ni hablar, o Sí. sea, el abanico se abre aún más todavía, Ujú. ¿verdad? Porque esto es algo que todavía lo he venido madurando, lo he estado pensando. ¿Qué pasaría, obviamente, en este hipotético escenario que te comenté hace un ratito, sobre si SpaceX se corta solo y logra tener una tecnología superior y aventajar al SLS con todos los problemas técnicos que tiene? ¿Llevaría astronautas de la NASA o ya empezaría a haber cuerpos de astronautas privados? De hecho, ya hay algún que otro astronauta privado. Por ejemplo, hay un vuelo programado para octubre de este año a la estación espacial, que va a ser un vuelo 100% comercial. O sea, es un vuelo de la Crew Dragon, pero no lo contrata la NASA, lo va a contratar otra empresa privada que se llama Axiom. El piloto de esta nave, ya está confirmado, es el ex astronauta de la NASA Tú un Michael poco. López Alegría, nacido en España, y es posiblemente la nave que lleve al famoso actor Tom Cruise, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar es que el piloto de la nave, Michael López Alegría, ya no es astronauta de la NASA, ya es un astronauta perteneciente a una empresa privada, ¿verdad? O sea que esto también podría abrir un camino a cuerpos de astronautas privados para este tipo de misiones, ¿verdad? O sea que a esto me refería cuando te comentaba que estamos viendo un presente muy, muy dinámico, donde quizá dentro de los cambios que sucedan hoy en este 2021 determinen qué va a pasar en los próximos 5 años. Y viendo un poco más a largo plazo, ¿a qué, más o menos a qué plazo miras los primeros astronautas en Marte? Que es ya como más difícil de visualizar. Es más difícil, es más difícil. Y esto es algo que justamente quiero aprovechar para comentar también. Yo lo veo más difícil de acá a 10 o 15 años más o menos. Y no estoy hablando de una falta de tecnología, o sea, si con la tecnología que hoy tenemos sería posible enviar tripulaciones a Marte, obviamente serían naves mucho más complejas. Pero es lo que yo estoy viendo, que lo dicen a veces en algunos lugares de ciencia y tecnología espacial más bien serios, pero como lo dicen medio solapadamente, lo dicen medio a las apuradas, y a veces para mí es el principal eslabón, principal a tener en cuenta, ¿no? A un viaje a Marte. Me estoy refiriendo al tema de la radiación. O sea, nosotros sabemos que la magnetosfera que rodea la Tierra justamente nos protege de la radiación solar y de las radiaciones cósmicas, y que pasada esa barrera, los astronautas, los seres humanos ya están expuestos a todo tipo de radiaciones. Entonces alguien puede decir, si ya fueron hombres a la Luna y pasaron esa barrera de protección. Sí, claro, por supuesto. Pero los vuelos a la Luna, entre el viaje de ida, que duraba entre 3 y 4 días, una estadía de 1 o 2 días, y el viaje de vuelta, ya las misiones más complejas como Apolo 15, 16 y 17, no duraron más de 10 o 12 días, ¿verdad? Acá, para ir a Marte, estamos hablando de un viaje de entre 6 y 7 meses, quizá 3 o 4 meses de estadía y otros 7 meses de vuelta. Estamos hablando de 1 año y medio o 2 en total. Y ese tiempo de exposición a la radiación es algo que todavía sigue siendo objeto de estudio, sigue siendo todavía objeto de muchos interrogantes, de ver si el ser humano puede soportar tanta exposición. Y obviamente esto nos lleva a pensar en nuevas aleaciones para naves espaciales y nuevas tecnologías para trajes espaciales, para un viaje tan largo, ¿no? O Claro. sea, el meollo de la cuestión del viaje a Marte gira en torno a eso, y eso nos va a llevar un tiempo más todavía Sí, desarrollar tecnología para asegurar esa seguridad, por ejemplo. claro, porque eso van a estar expuestos mucho tiempo. E incluso Exactamente. estando en Marte también siguen expuestos por la atmósfera que Que es no tan es. tenue. Exactamente, exactamente. Así que bueno, obviamente todas las agencias espaciales que están mirando a Marte son muy conscientes de todo esto. Así que bueno, pero pienso que va a tomar un tiempito más. Los astronautas de la Apolo 16 y 17 estuvieron expuestos a esa radiación y por pura suerte no se afectaron o te llevaban algún tipo de protección. No, no, llevaban algún tipo de protección, pero aparte ya estaba cuantificado en las misiones anteriores cuánta radiación iban a recibir en ese tiempo. Y no es algo significativo, ni mucho menos. Los astronautas que más radiación recibieron fueron los de Apolo 14.
quizá no tanto por el tiempo que estuvieron expuestos, sino porque a veces la actividad solar era un poquito más elevada que otras veces. Igualmente, en aquel entonces, en la época de las misiones Apolo, las misiones Apolo fueron cuidadosamente planificadas para evitar justamente los periodos de actividad solar máximos, ¿verdad? Entonces con eso minimizaron la cantidad de radiación que podían recibir los astronautas. Hasta eso se planificó en su momento cuando se han mandado hombres a la Luna, ¿verdad? Pero a lo que voy es que o sea, el tema de la radiación que recibimos, o sea, nosotros incluso recibimos radiación todo el tiempo, no es la cantidad de radiación, sino el tiempo que recibimos esa dosis, ¿no? O sea, nosotros recibimos radiación por el sol, radiaciones cósmicas a pesar de nuestra protección atmosférica, recibimos radiación que emanan de algunos instrumentos que las emiten, o cuando nos tomamos una placa radiográfica. El tema es que a lo largo de nuestra vida, esas pequeñas cuotas de radiación que recibimos no son significativas. El tema es si recibimos una cuota de radiación en un periodo de tiempo breve, ¿verdad? Eso es lo que puede, digamos, eso como puede ser una explosión atómica, una bomba atómica, o lo que sucedió en Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Que es una cantidad de radiación muy grande en una fracción de segundo. Eso es lo que es potencialmente mortal. Pero bueno, vuelvo a repetir, la radiación se cuantificó en su momento en un viaje a la Luna y no era significativo para ningún astronauta, o sea, no hubo suerte, hubo mucho estudio previo, realmente no fue significativo. Pero un viaje a Marte es muchísimo más largo, ahí bueno, ya es otra cuestión. Sí, obviamente. Por eso no se ve tan, a veces pues no se ve tan a corto plazo, porque hay muchos temas que resolver. Exacto, y ese es el principal, el que te he comentado, es el más problemático de todos. Digo, seguramente. Ni hablar del tema psicológico, ojo con ese tema también, del tema psicológico o psiquiátrico de un vuelo tan largo. O sea, los astronautas son personas muy preparadas, muy entrenadas, pero bueno, llegado el momento, habría que ver también cómo podían sobrellevar un periodo tan largo, tan alejado de su propio planeta. Eso te quería preguntar y relaciono inmediatamente esta pregunta con cuando tú has entrevistado a astronautas. ¿Qué te ha llamado la atención de sus respuestas? ¿Cómo son esas personas que son tan preparados, tan, digamos, hasta cierto punto fríos para enfrentar situaciones muy difíciles? ¿Cómo percibiste cuando entrevistaste a Mitchell o a Duke? ¿Cómo son ellos? Muy sencillos, y eso es justamente lo que me sorprendió. O sea, me sorprendió la sencillez con la que contestaban ciertas preguntas. Incluso también esa sencillez que te comento es un factor común de todos los astronautas, porque también he entrevistado astronautas de la época del transbordador espacial. O sea, yo recuerdo en el año 1998, cuando se estuvo por lanzar la primera misión de la estación espacial, la que iban a ensamblar los primeros dos componentes, que además llevó un satélite argentino, el SAC-A. Eso fue lo que motivó que meses antes del lanzamiento de esa misión, 3 astronautas de esa tripulación nos visitaran en Buenos Aires. Entre ellos fue el comandante Bob Cabana, el especialista en misión Jerry Ross, que es uno de los especialistas en misión más famosos de la NASA, que tuvo 7 vuelos en su haber y un historial de caminatas espaciales impresionante. Y en aquel entonces había venido Rick Sturckow, que era el piloto del transbordador, pero en aquel todavía no había realizado ninguna misión, era el novato de la misión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me recuerdo cuando, no es terminada la charla en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, me acerco a ellos para tener unas preguntas un poquito más personalizadas y hablar de ellos a nivel más privado, ¿verdad? Y una de las cosas que le pregunté a Frederick Sturckow, el piloto, era si estaba nervioso, si realmente, por ser su primera misión, si estaba ansioso. Y él me dijo con una tranquilidad tal que realmente me la contagió, ¿no? Que me comentó que experimentaban tantas veces en los simuladores las maniobras y las repetían una vez y otra vez y otra vez, que prácticamente hacer la misión era como hacerlo una vez más, de tantas veces que lo repetían. O sea, se movían hasta mecánicamente los movimientos, y esto era una de las importancias que tiene también el hecho de la relación de una tripulación, que entrena muchísimo tiempo antes. O sea, nosotros los vemos en televisión subir por medio del ascensor hacia la nave espacial, pero a veces uno no tiene conciencia de que pasaron muchos meses, hasta años entrenando juntos, y se perciben hasta el cambio del timbre de voz si llega a haber un problema durante la misión, ¿no? Tiene una relación muy estrecha la tripulación. ¿Y eso en qué va? En que están tan tranquilos ellos, porque saben que la relación entre ellos es tan sólida, que puede contar uno con el otro si llega a haber algún problema, para resolverlo lo antes posible, ¿no? O sea,
un problema que ocurra en una misión espacial, los segundos cuentan, las fracciones de segundo cuentan. Y yo pienso que la tranquilidad que reside en un astronauta es la confianza que tiene en el compañero, en su compañero de tripulación en ese momento. Y eso es una de las cosas que realmente me sorprendió como mucho. O sea, haber hablado con Charlie Duke, haber hablado con Mitchell, o con Sturck, o con Cabana, o con cualquier astronauta de cualquier generación, de cualquier programa, todos son iguales en ese sentido. Son gente, primero, muy sencilla, atiende las preguntas de cualquiera, en ese sentido, sobre todo a nivel personal, ya sean astronautas en actividad o astronautas retirados. Un astronauta en actividad es como que está casi obligado a atender las preguntas de cualquiera que se le acerque, porque el tema de las public relations es parte de su actividad. Un astronauta retirado quizás no sienta tanto esa responsabilidad, pero lo hacen igual, y eso es el gran recuerdo que siempre me llevo de todas estas entrevistas, ¿no? La calidad de persona, y la calidad de personas así sencillas, tranquilos, mesurados. Y yo pienso que es una gran característica, o sea, no olvidemos que cada grupo de astronautas, así sea de 30 astronautas, de 11 astronautas o de 15 astronautas, es el resultado de una selección que dejaron en el camino a miles. Miles, sí. Cada vez que se abre una convocatoria, se presentan 1.500, 3.000, 7.000 personas, y de ellas son elegidas unas 10, 15 personas, nada más. Así que obviamente son los que están, son los mejores. Son geniales, prácticamente. Son geniales, hay que decirlo. Sí. Hablando de geniales, Buzz Aldrin acaba de cumplir 91 años, ¿cierto? ¿Qué opinión, qué nos puede decir de Buzz Aldrin en sus recorridos y entrevistas? Buzz Aldrin es una persona es una de las pocas personas que tengo pendiente, me hubiera gustado conocer, y no pierdo la esperanza de algún día conocerlo frente a frente, o tener alguna entrevista real o virtual, lo que sea. Porque entre todos los astronautas pasados, presentes, y me animo a decir futuros, grábenlo, me animo a decir futuros, Buzz Aldrin es una persona única, me animo a decirlo. Lo resalto incluso sobre Neil Armstrong, que obviamente fue una persona, un privilegiado, que tuvo todas las características necesarias para ser el primer hombre en la Luna. Pero Buzz Aldrin no solo también las tenía, sino que hoy nos demuestra que es un ser humano único en su especie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ser parte de esa primera tripulación que descendió en la Luna, hoy por hoy ya vivió mucho más años de los que se entrenó, y pienso que le ha sacado un provecho, no me refiero a un provecho económico o un provecho famoso, ¿no? Un provecho trascendental. O sea, es una persona que obviamente, junto con Neil Armstrong y todos los astronautas de Apolo, van a prevalecer en la memoria de la humanidad, pero él es alguien que obviamente, con todas las dificultades que ha tenido en su vida, o sea, que muchos sabemos, ha logrado tener una visión tan distinta de la vida, que prácticamente está lo considero, por la forma que tiene de ver la vida, por encima de todos nosotros. Hoy, lamentablemente, de los 12 hombres que caminaron en la Luna, quedan 4 nada más. Uno de ellos es Buzz Aldrin, es el más grande de todos, con sus 91 años, y ha pasado por todos los estados de ánimo, ha pasado por un montón de etapas, y ahí lo vemos soplando 91 velitas, como hace poco sí. lo vimos. Creo que hasta hace 2 o 3 años estuvo en una expedición en la Antártida, en el Polo Sur. Así es. Es único, y ojalá lo tuviéramos para siempre, ¿no? O sea, uno claro. La verdad que se lleva mi más grande admiración. Es un ser humano más como todo, pero es un ser humano privilegiado por lo que le tocó vivir, y único por cómo hoy sigue, digamos, comunicando y transmitiendo esa vivencia que tuvo y que tiene. Claro, yo también pienso que le estoy agradecido porque gracias a él conocimos un poquito más de las interioridades del vuelo del Apolo 11, porque a mi parecer Neil Armstrong, pues con todos sus honores, pero muy silencioso él también, ¿verdad? Él no fue muy poco lo que él comunicó, y cómo se sintió, pues muy privado, muy retirado, pero en cambio Buzz Aldrin ha sido, y que vimos una cosa en el espacio que parecía un objeto no identificado, y luego no sé qué, y cuenta unas anécdotas increíbles. Sí, y entonces parece que fue más humano. Sí, y yo creo que con todo el derecho ha aprovechado, o no, ha disfrutado de su momento de ser de los primeros 2 seres humanos en la Luna. Sí, y a su manera lo sigue disfrutando, ¿verdad? O sea, con el legado que él ya sabe que nos va a dejar. Es una persona muy respetada. Y aparte, otra cosa que admiro, con sus 91 años y con todas las locuras que a veces hace, gracias a Dios lo vemos entero, dispuesto a todavía seguir compartiendo
todas esas vivencias, ¿verdad? Sí, así es. Muy dinámico el señor. Exacto. Sí, hablemos de tu libro, Huellas en la Luna. Que Bueno, sin revelarlo todo, pero ¿qué encierra el libro en sí? ¿Qué vamos a puede mostrar uno un poquito esperar? la A ver, tapa, si me lo muy bien, permite. muy bien, ¿Mm? muy bien. Ahí está. Ahí se ve muy claro, lindo. Huellas en la Luna. Voy a hacer la luna. La verdad que estoy muy orgulloso del libro porque en su momento, bueno, ya hacía mucho tiempo, muchos años antes que venía planificando la llegada del 50 aniversario y decir qué momento para poder editar un libro, así, porque bueno, una de las cosas que siempre he tenido en cuenta, de cuando empecé muy pequeño, o sea, volvemos al inicio de la entrevista, ¿verdad? Cuando era tan pequeño y andaba en busca de información, no nos engañemos, es el mal que tenemos de todos los latinoamericanos, que la gran mayoría de información de calidad está en inglés, está en Sí, inglés. sí. Y había otras, bueno, libros, obviamente en español, pero quizá a veces algunos eran malas traducciones de ediciones originales de estadounidenses o europeas. Entonces, bueno, es algo que yo siempre me propuse decir, que en algún momento quería realizar un producto publicado, bueno, en Argentina, no solamente para los argentinos, sino para toda Latinoamérica, hecho por un latinoamericano, con la interpretación que nosotros podamos tener de los datos que nos llegaban o que nos llegan, editado en nuestro país, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica, y en nuestro idioma, en nuestro idioma. Eso era una de las cosas que yo siempre quise hacer. Y cuando vi que tenía por delante el horizonte del 50 aniversario del 2019, dije, bueno, este es el momento. Claro. El trabajo me llevó 2 años, ¿no? Comencé a principios del 2017 y prácticamente tuve todo el 2017, todo el 2018 con el libro y principios del 2019 digamos, con la estructura y la maquetación del libro, que esto, bueno, ya me ayudó la editorial a hacerlo, ¿verdad? O sea que fue un trabajo titánico del cual estoy muy orgulloso. Realmente no se lo recomiendo a nadie que tenga otro tipo de actividades, porque he pasado noches de invierno, noches de verano, y a veces la velocidad con la cual uno puede escribir un libro no es continua, porque a veces quizás en 2 o 3 noches escribía un capítulo completo, y quizás estuve un mes detrás de un dato, esperando la confirmación de un dato para ver si era válido o no para incluirlo en el libro. Y ese dato capaz que me trababa para poder seguir avanzando, entonces avanzaba con otro capítulo, después volvía con el anterior, y después el tema era poder enlazarlos para darle un hilo conductor. Porque, bueno, como te decía en un principio, el libro arranca desde el nacimiento del programa Apolo. Nombro también los programas anteriores como Mercury y Gemini. Sin ellos el programa Apolo hubiera sido imposible. Y lleva hasta el final, hasta Apolo 17 y más allá del programa Apolo también, sobre todo el legado que nos deja hoy, después de tanto esfuerzo y tanta hazaña de haber llegado a la Luna, nada menos, ¿verdad? Entonces, como son 20 capítulos, les tuve que hacer una especie de hilo conductor en todos para que obviamente tengan un sentido y el lector, digamos, tenga una continuidad, ¿no? Como una especie de relato continuo en el tiempo. Hay algunos flashbacks, porque permanentemente se tenía que hacer referencia a fuentes, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, las palabras de Charlie Duke y de Edgar Nietzsche, que fueron fuentes de primerísima mano, están incluidas en el libro. Y he tenido también la suerte de conocer a algunos técnicos que trabajaron en Houston en aquella época, sobre todo en el programa Apollo Social y Skylab. Entonces he aprendido mucho, digamos, de aquellos días, ¿no? De cómo los controladores de vuelo también a su manera volaban, ¿no? O sea, yo a veces observo mucho cómo los controladores de vuelo dicen volamos, ¿no? Ellos también vuelan desde Houston, desde sus consolas, están permanentemente acompañando a los tripulantes y he dedicado una parte por lo menos del libro a esa intimidad que era la famosa trinchera, que eran las consolas del control de Houston y de los controladores de vuelo de aquellos años. Claro, un nombre que no puede faltar ahí es Jim Kranz, ¿verdad? El fabuloso Exactamente. controlador de vuelo del Apolo Nosotros, 13. Apolo 13, claro. Ujú. Nosotros lo hemos conocido a través de la película de Tom Hanks, pero Jim Kranz realmente ha tenido una carrera prolífica y sólida como controlador de vuelo de otras misiones Apolo, incluso la 11. Recordemos que las misiones Apolo eran tan largas que requerían de 3 o 4 equipos de controladores que se iban turnando cada 7 u 8 horas. Lo que pasa es que en la película creemos que Jim Kranz fue el único controlador de toda la misión y que se echó la misión al hombro. Pero bueno, él fue uno de los más importantes, pero bueno,
también es cierto que había otros 3 o 4 controladores que se iban turnando, no solo en Apolo 13, sino en cualquier misión Apolo. Qué difícil ese puesto, un estrés tremendo. Dificilísimo porque tenían que tomar una decisión en una fracción de segundo y capaz si se demoraban un segundo más en tomar una decisión, era sinónimo de desastre, ¿no? Sobre todo en Apolo 13, que fue uno de los logros más grandes del proyecto, a pesar de que no llegaron a la Luna, yo insisto, fue uno de los logros más grandes a nivel tecnológico, porque una misión que estaba condenada al desastre seguro, a la tragedia segura, lograron llegar sanos y salvos, poniendo al máximo la tecnología que tenían en ese momento, ¿no? O sea, forzando la tecnología que tenían para poder regresar vivos. Entonces yo pienso que ese fue un logro adicional del programa Apolo que demostró que podía llegar a la Luna y que si no llegaba a la Luna por el desperfecto que tuvieron, podían regresar sanos y salvos a la Tierra con la sapiencia, digamos, de todos los controladores y de los astronautas que tuvieron la interés de afrontarlo, ¿verdad? Así que pienso que fue un logro comparable a Apolo 11 incluso. Apolo 13 casualmente el año pasado, en el 2020, se cumplieron 50 años de esa hazaña y bueno, lo hemos estado recordando en algunas charlas y exposiciones justamente. ¿Cómo podemos los aficionados a estos temas conseguir tu libro si estamos en diferentes países de Latinoamérica? ¿Hay alguna forma? ¿Está en Amazon o se pide directo? Todavía no, pero el libro está editado por una editorial que se llama Vázquez Mazzini Editores. Se puede ingresar al sitio web de Vázquez Mazzini. Voy a mostrar sí, la por parte de favor, abajo del libro. para que se vea bien. Vázquez Mazzini Editores. Editores. Vázquez Esa es la Mazzini. editorial. Ok. Exacto. ¿Tiene Esa es la página editorial. web? Tiene página web y bueno, desde ahí se puede pedir el libro. Ah, bueno. Todo el catálogo de libros está disponible, entre ellos, bueno, Huellas en la Luna, ¿verdad? Quiero rescatar, digamos, la iniciativa que ha tenido esta editorial, Vázquez Mazzini Editores, de haber comprendido de qué se trataba la obra antes de siquiera de mostrarles un capítulo, ¿verdad? Porque, bueno, nada, editar hoy por hoy en Argentina, supongo que en otros países de Latinoamérica pasa lo mismo, era un problema grande. Esto fue antes de la pandemia, pero ya para ese entonces el mercado editorial estaba bastante planchado, por decirlo de alguna manera, sobre todo en nuestro país. Pero la verdad que estoy muy, muy contento con este logro porque ha llegado a mucha gente interesada en el libro, ha sido bastante exitoso, por decirlo de alguna manera. Gratamente sorprendido, tengo que decirlo, ¿verdad? Porque bueno, mucha gente se ha volcado a adquirirlo. Y lo más importante de todo, más que adquirirlo, que es lo que más valoro, he recibido preguntas y consultas. Me dicen, he leído en tu libro tal página, ¿podrías aclararme tal cosa? ¿O por qué sucedieron las cosas de esta manera? ¿No? Entonces esto es algo que me ha gratificado mucho. O sea, la devolución, lo que me está llegando de vuelta Claro. de los lectores. Y es que hay mucho interés en Latinoamérica en el espacio. Y sobre todo en las nuevas generaciones, bueno, nuevas y medianas, ¿verdad? Generaciones, siempre ha habido interés, pero difícil de canalizar. Digamos, tu libro hace un como consolidador, ¿verdad? Digamos, un canalizador, donde uno puede preguntarte y sabe que le va a contestar a alguien que se preocupó porque un dato tenía que ser correcto. Cada dato que está puesto ahí verídico, como tú dices, te paraba la edición de ese capítulo, el escribirlo, porque lo tenías que verificar y hasta que estaba verificado lo ponías. Entonces Exacto. quiere decir que uno puede confiar 100% en todo lo que dice el libro y en la veracidad de sus datos. Eso es Exacto. algo fantástico. Fue trabajado a conciencia, a mucha conciencia, porque bueno, los libros son para siempre, los libros prevalecen, ¿verdad? Así que bueno, la verdad es que estoy muy contento al hacerlo y como yo siempre digo, si alguien disfruta la mitad de lo que yo disfruté al escribirlo, entonces la misión va a estar cumplida. Yo creo que más, vamos a disfrutar más, Ojalá, seguramente, ojalá. seguramente. Pregunta inevitable para ti, ¿cómo ¿Cómo no? manejas al tipo que te dice, porque siempre existe, el tipo que te dice, no, si eso lo filmaron en Hollywood y el director fue el director de La Naranja Kubrick. Mecánica, sí, Kubrick. No, hombre, usted lo que está, si esto es Bueno, mentira. bueno, te ¿Cómo cuento. manejas esa situación? Me interesa mucho. Tuve he pasado por varias etapas, o sea, hoy te puedo contar hoy, pero también te puedo contar qué me pasó el año pasado, el anteaño. Justamente, antes de decidirme a escribir el libro, te estoy hablando por el año 2015 más o menos, el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires me convoca para una serie de cafés científicos, o sea, digamos, una seguidilla de charlas que querían hacer en bares notables de la Ciudad de Buenos Aires,
proponiendo temas científicos. Y para la primera charla que querían hacer, fue la mía, que justamente se trató sobre el hombre sí llegó a la luna, sí con mayúscula, ¿no? Y, digamos, y proponían esta charla justamente todas las pruebas en las cuales uno puede, digamos, desbaratar esas supuestas pseudo pruebas que dicen que el hombre no llegó a la luna y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente cuando comencé a dar la charla, me topé con un público de lo más heterogéneo. La mayoría de los que asistían, obviamente eran personas que estaban convencidas de que el hombre había llegado a la luna y no iban para saber si el hombre llegó o no a la luna, iban para aprender sobre la tecnología del Apolo y la tecnología espacial, que ese fue y sigue siendo el objetivo de mi charla, ¿verdad? No convencer al incrédulo, porque el que es incrédulo va a seguir siendo incrédulo, y eso lo aprendí después de discutir y de pelearme con mucha gente, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien está convencido de que se le está mintiendo, por más que yo le ponga la evidencia acá, va a seguir diciendo, no, no, sigue siendo una mentira. Eso me convencí después, digamos, de tratar de convencer a más de uno. En el 2016 me acuerdo que en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, me convocaron al planetario de allí también con Diego Bagú, el director del planetario de La Plata. Me convocó para la misma charla porque había un grupo de pseudo científicos o de alguna manera así que decían lo contrario. Entonces yo les dije, tal día voy a dar la charla en el planetario de La Plata. Si quieres, te muestro las pruebas y las discutimos y las debatimos. Bueno, fue un público muy numeroso, pero de ese sector no fue nadie. Y esto es lo que yo quiero notar de eso. Las personas que quieren discutir sobre la supuesta falsedad de la llegada del hombre a la luna, lo hacen en sus sitios, en sus foros o en la calle. Si a esas personas las invitamos a un planetario o a una charla de divulgación científica, no van a aparecer. Jamás vienen a nuestro terreno a hablar. Entonces ahí es donde me di cuenta, donde prácticamente no vale la pena debatir con ellos. Porque ellos buscan debatir en su sector, en el sitio donde ellos se sienten cómodos, o quizás en un programa de chimento de televisión, o en un programa que realmente no tiene ningún tipo de validez científica. Si nosotros los invitamos a una charla como esta, o a un foro científico, o a una charla real o virtual en un planetario, o en un centro de divulgación científica, tengan la plena seguridad de que no van a ir y no van a discutir, porque les vamos a mostrar pruebas tan sólidas que a veces dicen, bueno, no sé, y cuando uno les muestra la evidencia, entonces se descuelgan con otra cosa. Entonces ahí yo me di cuenta que es estéril hablar con ellos, y prácticamente yo les digo siempre lo mismo, digo, no se trata de creer si el hombre llegó a la luna o no, se trata de saber que llegó a la luna, ¿verdad? Nosotros estamos en condiciones de saber que llegó, esto no es una creencia, una cuestión de creer, yo creo que el hombre llegó por esto, o yo creo que... No, no, yo sé que el hombre llegó a la luna, nosotros sabemos que el hombre llegó a la luna, porque hay pruebas que realmente los avalan. ¿Y cómo vamos a estar seguros de esas pruebas? Estudiando, leyendo, claro, cosas que las tenemos a mano desde hace más de 50 años, están ahí al alcance de la mano. No tenemos que hacer un trabajo de investigación exhaustiva para ver si la prueba fundamental de que el hombre llegó a la luna está o no. Muchas de esas pruebas son del propio sentido común. Voy a decir dos muy cortitas, para los que nos estén viendo o escuchando. La primera es que han traído numerosas rocas, cientos de kilos de rocas lunares en las misiones Apolo, esto que hablábamos hoy de que el 80, el 85% de lo que sabemos de la luna es gracias a las rocas que vinieron del programa Apolo. Bueno, entonces alguien puede decir, esas rocas están en poder de la NASA y ellos siempre van a decir que son lunares, y ¿quién me dice lo contrario? Que no sean rocas terrestres que tomaron de algún desierto, de por aquí nomás. Bueno, dos cuestiones. La primera, la NASA no es la dueña de las rocas lunares ni de los resultados científicos que se han obtenido de ellas. La NASA ha sido abierta desde el primer día a las comunidades científicas de todo el mundo, incluso de países que ni siquiera están alineados políticamente con Estados Unidos. Estoy refiriendo a comunidades científicas incluso de la Unión Soviética. Les cuento que en la década del 60 y del 70, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, los científicos de ambas potencias, intercambiaron muestras, porque los soviéticos traían muestras con sus naves automáticas Lunokhod, con las Lunik, traían unos poquitos gramos, pero como iban a otras zonas de la Luna, realizaron intercambio con científicos de Estados Unidos. Por suerte los científicos no entendieron de rivalidades políticas ni nada de eso, entonces intercambiaron resultados y comprendieron que muchas muestras de rocas lunares variaban su composición de acuerdo al sitio geológico, ¿verdad? Bueno, esas rocas tienen una edad de 5.000 millones de años más o menos, que es la edad que más o menos tiene la Tierra, la Luna y casi todo el sistema solar, que tuvo una formación más o menos conjunta y contemporánea. No existen rocas en la Tierra
de esa edad, de 5.000 millones de años. ¿Por qué? Porque fueron erosionadas por los distintos procesos geológicos, meteorológicos, la lluvia, el agua, el viento. Entonces rocas de 5.000 millones de años en la Tierra prácticamente no existen, salvo en algunas profundidades geológicas. Pero en la Luna sí, porque no hubo ni viento ni lluvia que las borren ni que las deteriore. Entonces alguien dice, pudieron establecer con carbono 14, bueno, eso ya, digamos, resalta la ignorancia de esta gente, porque el carbono 14 sirve para establecer antigüedad de objetos orgánicos de 5.000 años nada más. Una roca de 5.500 millones de años se establece la antigüedad con otro método que se utiliza plomo, que es bastante invasivo, o sea, deteriora mucho la roca, pero permite establecer la antigüedad. Y acá ¿qué quiero decir con esto? Que la radiación que esas rocas recibieron en la Luna, por no tener ninguna protección atmosférica, es tal que ni siquiera se podría imitar en la Tierra. O sea, si yo agarro rocas terrestres, no podría en el acelerador de partículas más grande del mundo imprimirle 5.000 millones de años de radiación, cosa que las rocas lunares sí tienen. ¿Qué ocurre con tanto tiempo de tanta radiación? Se les van alterando levemente la composición química mineral, ¿no? O sea, algunos átomos pasan a formar, a mutar en sus componentes isotópicos de tanta radiación que recibieron en tanto tiempo. Y ese testimonio de esa radiación recibida en esas rocas lunares son únicas, y dieron testimonio y fe de ello las comunidades científicas de casi todos los países del mundo. O sea, la NASA ha liberado estas rocas para que sean estudiadas por científicos de otros países que no tienen nada que ver con la NASA, incluso con gente de la Unión Soviética. Y la más importante y la más sencillita de todas, después de 50 años, 51, 52 años, la Unión Soviética, que fue el perdedor en esta gran carrera, ya los hubieran descubierto, ya los hubieran denunciado con todas las pruebas habidas y por haber. Y nada de eso ocurrió, y quiero marcar algo al respecto. En el año 2009, aquí en Buenos Aires nos visitaron dos cosmonautas de la época dorada de las estaciones espaciales Salyut 6 y Salyut 7. Me estoy refiriendo a Georgi Grechko y Igor Volk. Obviamente no faltó la persona que les preguntó qué opinaban sobre la llegada del hombre a la Luna y si era un fraude o no. Y bueno, los cosmonautas soviéticos dijeron en perfecto ruso, no tengan dudas de que 12 hombres caminaron en la Luna. Así que más prueba que esa, estimado Edgar, No hay, ya creo que no puedo claro. dar, ¿no? Pero bueno, los incrédulos van a seguir existiendo, y yo pienso que la existencia de estos grupos ya obedecen a otro tipo de tendencias más sectarias. O sea, ya no tiene nada que ver ni con la divulgación científica, ni si el hombre llegó o no a la Luna, ¿verdad? Entonces ahí es como que ya suspendo mi debate con estas personas, que crean lo que quieran. Son muchos más los que realmente quieren aprender sobre la actividad espacial pasada, presente y futura. Así que me dedico a ellos. Hablando de otra cosa, el idioma, la barrera del idioma, ¿fue difícil, digamos, pasar sobre eso? Porque para poder hacer entrevistas y todo tienen que ser en inglés, ¿no? Y Eh, sí, o sea, lamentablemente, o sea, el idioma inglés es el idioma con el que vamos lidiando de a poco, y terminamos aprendiendo después de tantos años. Ese es mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Es el idioma con el cual terminamos aprendiendo, porque sobre las fuentes originales que tuve que consultar de NASA, que he pedido permiso, gentilmente me lo han dado los administradores de contenidos de sitios web de la NASA. Obviamente estaba todo en inglés eso. Y bueno, como te repito, hace 40 años que vengo leyendo material, entonces uno ya termina aprendiendo inglés, y hay libros que lamentablemente nunca van a ser publicados en español. en nuestro idioma, en español. Entonces, bueno, a veces lamentablemente es un idioma que tenemos que aprender por nuestra ficción y, bueno, Sí, y por nuestro desenvolvimiento profesional. sí, lo digo porque precisamente para que quede que, porque lo recomiendo yo a muchas personas que le estudien inglés, porque precisamente uno puede acceder a más información. Y de hecho, Totalmente. en mi caso, yo estudié inglés precisamente para leer directamente o para escuchar lo que decían los astronautas y tratar de entenderlo directo sin una traducción, como tú dices, porque a veces no es la mejor. Exacto, Entonces, así que nos motiva eso, pues, el saber el inglés es algo muy bueno para todos los que quieren astronáutica. La exacto. astro- ¿Has incursionado en la astronáutica de Rusia también, así como en la de Estados Unidos? Sí. De hecho, cuando era pequeño, mis primeros, digamos, intereses era sobre la cosmonáutica soviética, o sea, sobre esa tecnología que tanto había que incursionar, o tanto había que
investigar más, porque es más difícil a veces, ¿no? Saber cómo funcionaban o siguen funcionando las naves Soyuz, que son prácticamente una evolución directa de las que funcionaban hace 60 años atrás. Me ha interesado mucho eso desde siempre. Te repito, con la visita que tuvimos en el 2009 de estos dos cosmonautas, realmente fue bastante esclarecedor. Yo vengo siguiendo la actividad de la Unión Soviética desde hace muchos años, de la década del 70 y del 80, de cómo ellos lo han hecho de una manera distinta, ¿no? Porque si bien Estados Unidos llegó a la Luna, a veces digo que no necesariamente por eso fueron los ganadores de la carrera espacial. ¿No? Mientras Estados Unidos, digamos, metió todos sus recursos, potenció sus recursos para poner hombres en la Luna, la Unión Soviética ya estaba mirando hacia las permanencias largas en órbita. Eso es algo en lo cual he investigado y leído bastante también, porque ellos siguen siendo al día de hoy los campeones de la permanencia en órbita. Fíjate que después, ya en la década del 90, cuando Estados Unidos y Rusia, ya no se llama la Unión Soviética, Rusia, mediados de la década del 90, empieza el marco de la colaboración entre ambas potencias espaciales con miras a la creación de la estación espacial. Si bien la NASA y Estados Unidos financió gran parte de la estación y durante los comienzos, la experiencia, el know-how, como yo siempre digo, lo puso y lo sigue poniendo la Unión Soviética y Rusia, ¿no? Ellos son los que más han incursionado y han sido pioneros en largas permanencias, en cómo combatir los efectos indeseables en la fisiología humana de las largas permanencias, en cómo trasvasar combustible de una nave a otra en medio de la microgravedad, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas han sido y siguen siendo pioneros. Prácticamente la NASA le tuvo que preguntar a Rusia cómo lo hacían. Y hoy por hoy la estación espacial es un gran conglomerado de módulos científicos estadounidenses, de módulos habitacionales rusos, europeos, pero el nodo central es la parte más importante, el núcleo de la estación espacial, es ruso, ¿no? Y que nos recuerda a la Mir y a la Salyut de anteriores generaciones. Así que para mí la clave de la permanencia en órbita, de las largas permanencias, es algo que, una gran experiencia que tiene Rusia para el resto del mundo. Muy bien. Un par de preguntas más. China en la Luna. ¿Puede llevar esto a un conflicto en algún momento con las grandes potencias como Estados Unidos? Posiblemente. Esto que te digo, que te estoy respondiendo, es una percepción meramente personal. Capaz que dentro de unos años queda probado que estoy equivocado, ¿no? Pero yo pienso que la actitud que tiene China ahora de tener este cerramiento, por decirlo de alguna manera, aislado del resto del mundo y de las potencias espaciales, podría llegar a provocar algún tipo de conflicto, en tanto que cuando avance sobre algún interés que ha tenido sobre las otras, que tienen las otras potencias espaciales. Vamos a suponer, algo sencillo. Estábamos hablando hoy que Artemisa tiene el objetivo puesto en el polo sur lunar y que posiblemente allí luego nazca una incipiente base espacial. Bueno, ¿qué pasa si 1 o 2 años antes China, sin decirle nada a nadie, sin aviso previo, ¡pum!, se establecen ellos en ese lugar? Obviamente la Luna no es de nadie y nadie ha puesto una banderita que sean propietarios de nadie. Pero el hecho de que pase algo así, es un escenario hipotético, insisto, lo que estoy diciendo ahora, podría llegar a desatar un conflicto porque Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, que están trabajando juntos, pueden decir, China, escúchenme, nosotros hace años que venimos planeando alunizar justo ahí, establecer una base y ustedes lo hacen primero. Al menos nos hubieran avisado, ¿no? China tiene esa actitud, y de seguir con esa actitud, y de que en algún momento se superpongan intereses de este tipo, podría llegar a haber un conflicto. Ojalá cambie y ojalá esté equivocado. Pero vamos a ver. El telescopio espacial James Webb, ¿cómo son las probabilidades? ¿Cómo ves las probabilidades de que sí sea lanzado este año? Y yo pienso que sí, ya están pero pasadísimos. Ya, creo que ya todos estamos pero rezándole a Dios, a todos los santos y a todas las religiones que conocemos para que lo lancen de una vez. No, yo lo veo como posible, este año por fin lo vamos a tener en órbita. Es más que necesario, o sea, la necesidad empuja ya al Hubble, tiene los días contados ya, pobre telescopio Hubble ha cumplido su misión con creces, ya no hay mantenimiento posible para él. Y bueno, el Webb, de ocurrir algún otro problema, yo pienso que ya va a salir asistiendo o alguna otra agencia espacial o algo, pero este año tiene que ser el año necesariamente del telescopio James Webb. Qué excelente, ojalá. Esperamos así, vamos a cruzar los dedos.
Esperamos que sí. Bueno, se nos fue la hora, pero Fue rapidísimo. rapidísimo, Edgar. Rapidísimo, sí, Muy sí. rápido, muy Ay, rápido. es muy rápido, muchos temas que abordar, pero fantástico, fantástico. Ha sido muy agradable, muy bonito este aprendizaje. Gracias, felicitaciones por tu libro una vez Gracias. más. Es un libro que es como es una insignia en Latinoamérica y esperamos tenerlo pronto nosotros también aquí en Guatemala. Ojalá, Aquí hay ojalá que sí. mucha gente interesada en astronáutica, mucha, mucha. Sí, es Y un común en toda Latinoamérica, ¿eh? Así sí, que la verdad que muy contento con esa tendencia, que hay muchos en Latinoamérica que quieren aprender, con preguntas muy serias, con ganas de aprender. Resalto eso. sí, exactamente. Muchas gracias entonces por tu entrevista, por darnos el tiempo. Diego Córdoba en Buenos Aires, Argentina, eh, periodista, autor de temas espaciales, investigador y autor de un libro de Huellas en la Luna. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Agradecemos Gracias, para el Edgar. programa Astronomía en Latinoamérica. Gracias a ti y a todo el público que lo estén viendo y escuchando en todo momento. Y bueno, cuando quieras nos volvemos a encontrar. Aquí estaremos. Muchas gracias. Abrazo. Excelente. Tenga feliz tarde. Adiós.